Felipe, la verdad es que el gobierno anuncia que el próximo 20 de julio vuelve a presentar el proyecto de reforma laboral. Están andando la reforma a la salud y la reforma pensional. Veremos si siguen adelante o se hunden. La pensional seguramente va a salir adelante porque hay en general un consenso de los partidos políticos y de los sectores afines. La reforma a la salud tiene el camino mucho más enredado. No sabemos si la van a hundir en la Cámara. Pero lo que queda en el ambiente es preguntarse, Felipe, si ya fracasó una estrategia, si ya se hundió una reforma como la laboral por falta de consensos, la actitud actual del gobierno y de los congresistas del Pacto Histórico nos hace prever que sí podrían llegar a algunos acuerdos con partidos políticos, con empresarios para sacar adelante la reforma, o se van a estrellar contra la misma pared. Esa es la gran pregunta que hay hasta ahora. Yo me temo que se van a estrellar contra la misma pared, porque desde el gobierno no están oyendo, no están escuchando, no quieren concertar, están enredados. Y entonces pues se van a estrellar contra la misma pared, porque los últimos mensajes del señor presidente y del señor Bolívar, por ejemplo, pues han sido no conciliatorios, sino por el contrario. Han sido de seguir cazando peleas contra los partidos políticos, contra lo que ellos llaman los grupos económicos, contra la prensa. Y entonces, pues si van a seguir por ese camino, posiblemente se van a volver a estrellar en el trámite de las reformas que usted menciona. Pero pues eso ya parece ser la radicalización del presidente. Y bueno, pues yo no sé cómo va a manejar. Y es que ayer lo hablábamos y lo contaba en detalle Héctor acá. Hace una semana el propio expresidente Gaviria, director del Partido Liberal, le mandó una carta bastante amistosa y conciliatoria al presidente de la República, la rama de Olivo, Felipe, la mano, y no solo no le contestó al presidente, sino que lo vació el ministro del Interior. Entonces, así va a ser muy difícil que saquen las cosas, y después entonces salen y dicen, es que nos están bloqueando, es que esto es un golpe de Estado blando, es que esto no sé qué. No, es que tienen que sentarse a concertar, porque eso es lo que establece un sistema democrático. Para eso es un Congreso, para que apruebe o no unas leyes. Pero además, Felipe, lo que a mí me parece preocupante es que ellos hablan de consenso. Cuando digo ellos, hablo del gobierno y su bancada del Pacto Histórico, y pareciera que el consenso que quieren es en favor de que los congresistas se adhieran a lo que proponen. O sea, no es un consenso de conversación y ceder en ambas partes, sino un consenso de adhesión. Cuando se aprueban las cosas, entonces el Congreso merece todo el reconocimiento. Por ejemplo, la reforma tributaria. Y cuando no avanzan, no creen que es porque no se ha construido precisamente ese acuerdo, sino porque los congresistas están cooptados con una sola O. Señor presidente, el error de ortografía en el trino. ¿Se refiere usted al mensaje del presidente sí, donde dice que los grupos económicos y sus medios cooptaron al Congreso? Sí, pero se escribe con una sola O. Entonces, cuando se está desestimando la idoneidad de los congresistas porque no están de acuerdo, pues lo que están es poniéndolos contra la pared y no acercándolos. Y adicionalmente, con este revestimiento de líneas rojas de lo que la representante Carrascal ha denominado el corazón de las reformas, y que no se va a dar, pues lo que están diciendo es no vamos a ceder un centímetro, porque lo que dicen es hay unos mínimos, que es prácticamente todo, en los que no vamos a ceder. Así es muy complicado que un Congreso que es plural, que representa distintas tendencias, que representa distintos intereses, precisamente se ponga de acuerdo en torno a aprobar una reforma. Luis Ernesto, ¿usted cree que el gobierno va a ceder con lo que hemos escuchado, con lo que hemos visto, con los trinos desapacibles de unos y otros? El viceministro Palma básicamente diciendo que aquí lo que hay es un grupo de ricos que juegan golf y yates sin pagarles prestaciones a sus empleados, es decir, mostrando al monstruo, al blanquito privilegiado, que es la figura caricaturesca a la que acude el gobierno para descalificar a quienes están en desacuerdo con sus propuestas. Ricardo, yo sí creo que el gobierno, en el momento en que tomó la decisión de no capitalizar, entre comillas, la derrota políticamente, justamente para decir, mire, en este país no dejan cambiar la élite, etcétera, sino que decide volver a presentar la reforma laboral en julio,
es porque también es consciente que tiene que cambiar la estrategia. Y la estrategia para aprobar una reforma de esta naturaleza ya la tienen. Es que recordemos que el gobierno aprobó la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos tiempos, con unas mayorías holgadas, con el apoyo del Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U. Y esa fórmula consistió en ¿qué? En que se sentaron con absolutamente todos los actores, lo hizo el ministro de Hacienda, y pactó unos textos que tuvieron después mayorías a lo largo del debate. Lo mismo pasó con la reforma pensional. La reforma pensional no tuvo saboteos en términos de que no llegaba, que no había quórum. La reforma pensional, primero había un texto completamente pactado, y sobre ese texto se hizo el debate y se evacuó un primer debate a un ritmo como el que vimos en la reforma tributaria. Entonces yo sí creo que la fórmula debe ser tener un texto acordado, claramente donde más preocupaciones tienen los empresarios, y yo debo decirlo, no es por pagar más. Los empresarios han estado de acuerdo y los gremios han estado de acuerdo con el tema de los recargos, del recargo dominical, del recargo nocturno. De hecho, estuvieron dispuestos a pagar más impuestos. ¿Qué es lo que les preocupa a los empresarios? La incertidumbre que representa la forma como están redactados los temas de tercerización, los temas de huelga, los temas de despidos injusta, de estabilidad laboral reforzada. Si en eso tiene el gobierno un acuerdo con las centrales obreras y con los empresarios, que justamente lo que tiene que hacer el gobierno es sentar y juntar esas dos partes de la ecuación del mundo del trabajo, va a tener una reforma laboral, y yo creo que eso es lo mejor para el país. Sin duda, es justo que los trabajadores que trabajan un domingo reciban un recargo. Es justo que las personas que trabajan en las noches reciban un recargo. Es justo que actualicemos la regulación en materia del mundo del trabajo, de los nuevos tiempos, con trabajo remoto. ¿Se necesita actualizar el Código Sustantivo del Trabajo? Sí, pero tienen que cambiar la fórmula, porque la fórmula de inamovibles, de líneas rojas, pues impidió que siquiera lograran el quórum para arrancar el debate. 803, Daniel, ¿esto pinta mejor para la próxima legislatura? No, porque está pasando, fíjese, lo mismo que pasó con la reforma a la salud, que fingían que iban a tener un diálogo, etcétera. Se reunía la exministra de Salud con las bancadas, acordaban unos cambios, y eso no se veía reflejado en el nuevo texto de la reforma. Y está pasando lo mismo. El gobierno no ha dicho en qué va a modificar el texto de la propuesta de reforma laboral para presentarla de nuevo en la siguiente legislatura. Simplemente quiere insistir en la misma reforma, desestimando, ojo, no solo los comentarios de los gremios y de los empresarios, desestimando los comentarios y estudios técnicos que ha hecho el Banco de la República, Fedesarrollo, ANIF, las universidades, que han señalado, puede que una reforma laboral sea importante, pero ojo que esa reforma laboral, como la misma ministra de Trabajo lo aceptó, no es para generar empleo, pero uno tampoco espera que destruya empleos, porque es que en un país con una informalidad laboral, es decir, con un porcentaje cercano al 50-55% de los trabajadores, que no aporta seguridad social, que no hace el ahorro pensional, que no tiene derecho a vacaciones, que no tiene derecho a recargos nocturnos, ampliar eso es muy costoso. Es decir, que unas personas salgan producto de la reforma del mercado laboral formal al informal es muy costoso para el país, porque eso implica pérdidas de productividad, pérdidas de crecimiento económico, que sabemos que el crecimiento económico poco le importa al presidente Petro, y lo ha dicho, no, ese no es un tema que esté en mi agenda. Pero a los trabajadores, a los empresarios, a los gremios, a las universidades, a los centros de pensamiento, se le importan los temas de productividad y crecimiento. Y la reforma laboral, yo no conozco un estudio que haya dicho que la reforma laboral va a solucionar el problema de informalidad o va a generar nuevos empleos de calidad, porque es que generar empleos de poca calidad, empleos informales que no aportan a seguridad social, que no tienen pensión, etcétera, es muy delicado para el país. Y eso es lo que el gobierno no ha querido escuchar a las universidades, a los estudios técnicos, y los desestima. Fíjese lo que pasó con el estudio de Leonardo Bonilla, liderado por Leonardo Bonilla. El del Banco de la República. ¿Qué interés tiene unos técnicos del Banco de la República, liderados por Leonardo Bonilla, que es un investigador, yo lo dije hace unas semanas, es un investigador que ha trabajado en temas de desigualdad, de pobreza, de educación, etcétera? O sea, para nada es un economista pues desalmado, de esos que a veces nos pinta Héctor. Es un economista que se preocupa por esos temas sociales, y sale con un estudio que dice se van a perder casi 500.000 empleos, y el gobierno dice no, es que esos son los neoliberales desalmados que no les importa la gente. No, es un estudio serio, técnico, y gente que se preocupa por la calidad de vida y el bienestar de los colombianos. De las reformas que plantea el presidente Petro, la que más preocupaciones generó fue la reforma laboral, Aurelio, más que la reforma a la salud, incluso.
Sí, Ricardo, pero a ver, yo quisiera retomar un poquito el tema del desempleo y la informalidad, porque ese no es un tema del empresariado. Eso se presenta como un tema de que a los empresarios entonces critican por el desempleo y la informalidad. Seguramente y allá ellos, pero el tema del desempleo y la informalidad es un tema que atañe directamente a la fuerza laboral por un elemento que es clave. El alza o la evolución o la subida o la bajada de los salarios depende de lo que se llama históricamente en la economía política el ejército industrial de reserva. Ese grupo de desempleados y de informales que son los que presionan a la baja los salarios. Si usted quiere hacer realmente una elevación de los salarios en la sociedad colombiana, tiene que enfrentar necesariamente el desempleo y la informalidad. La famosa frase: oiga, señor, es que si me puede subir el salario, dijo, tranquilo que aquí hay gente que trabaja y mucha. Mientras esa frase siga rigiendo el mercado laboral en Colombia, no hay nada que hacer. La más importante reforma laboral es romper ese círculo vicioso de informalidad y desempleo que hoy cobija, óigalo bien, a 14 o a 15 millones de los 22 millones de la fuerza laboral en Colombia. Es que cuando usted tiene 22 millones de personas en la fuerza laboral, y no estoy estrangulando las cifras, mi querido Luis Ernesto, 15 millones de colombianos que están en el desempleo y la informalidad están forzando hacia abajo el salario. Sí. Entonces, esa reivindicación de desempleo e informalidad no corresponde al ámbito empresarial, corresponde al ámbito social y laboral importante. Y me llama la atención dos cosas frente a lo que dijo la representante María Fernanda Carrascal. Si usted coge la entrevista y la desenrolla, usted encuentra que ella lo que hace es un listado de concesiones y de concesiones. Claro, la reforma se ha venido rebajando de la presentación inicial a la presentación actual. Razón tiene Héctor Riveros cuando un día dijo en una columna que eso era una reformita. Y una reformita que además remite la doctora Carrascal a los compromisos de Colombia con el TLC, con los Estados Unidos, y ahí viene otro reparo. Mientras en Colombia apretamos las normas laborales, en los Estados Unidos el trabajo por horas se impone por todo lado, y vamos a quedar en una situación donde lo ancho para los gringos con salarios por horas y lo estrecho para Colombia con todas las normas laborales. Ojalá que allá hagan otra que nos ponga en igualdad de condiciones. Lamentablemente, Ricardo, pareciera que se está pensando en una reforma laboral, Álvaro, para otros tiempos, para los tiempos que existían antes de la explosión de la tecnología y de las aplicaciones, entendiendo que claro que tiene que haber unas garantías para los trabajadores, pero fíjese usted que de manera increíble algunos trabajadores o algunas personas que, por ejemplo, utilizan las aplicaciones, consideran que la reforma terminaba siendo perjudicial para ellos porque tienen varios trabajos y entonces les salía mucho mejor el pago por horas que un contrato laboral formal como el que conocemos, y pareciera que eso no lo están teniendo en cuenta. Este es un momento difícil para hacer reformas laborales porque el mundo del trabajo está en un proceso de cambio muy grande, pero si miramos las cosas un poco más de lejos, lo que está pasando es normal. Los gobiernos de derecha tienden a bajar los impuestos y a desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Los gobiernos de izquierda tienden a subir los impuestos y a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esa es la lógica, y está bien que unos hagan lo uno y otros hagan lo otro, porque para eso son las ideologías. Y una reforma como la del 2002, que desmejoraba las condiciones de los trabajadores y no produjo buenos resultados, pues tarde o temprano iba a generar una contrarreforma. Y aquí llegó. El problema tal vez de las reformas del presidente es que son maximalistas. Pretende cambiar muchos aspectos y cada artículo suma enemigos y dudas y problemas. En este caso, si se hubiera limitado a esos temas de contrarreforma sobre lo que se hizo en el 2002, de pronto hubiera ido mejor. Los beneficios para el sector trabajador organizado pues genera mucha controversia, pero pues uno entiende que el gobierno también tenía una deuda política con ese sector. Si van a presentar una nueva reforma laboral, pues debería ser más acotada, y segundo, debería incluir, como pide todo el mundo, artículos que generen empleo. La pregunta es ¿cuáles? ¿Por qué no los han sugerido? Lo que pasa es que esa lógica que viene imperando de generar empleo, reduciendo las condiciones de los trabajadores, pues eso es una manera un poco injusta de generar empleo.
porque es lo que llaman precarizar el trabajo, hay que encontrar soluciones. Pero el problema central de toda esta discusión es que la verdad es que esa reforma para las pymes era muy dura. No para las grandes empresas, sino para las pymes. Entonces hay que, si va a pasar una reforma por el Congreso, tiene que ser una reforma que mejore condiciones de informalidad y no afecte tanto a las empresas más pequeñas para las cuales el rubro laboral tiene tanto peso. Una almacén de arepas que tiene 3 empleadas, pues el rubro laboral es muy grande y afecta mucho los resultados. Se cierra, Álvaro, se quiebra con esas entonces, condiciones. Hay que encontrar, pero es inevitable que la discusión sea ideológica. Estos temas son ideológicos en todas partes del mundo. Si algo divide a los partidos socialistas y derecha en Europa son los temas laborales. Y el tema que usted ponía, el de los Rappi, por ejemplo, es una situación muy difícil de solucionar, como la de los Uber. Ahí toca es negociando, llegando a condiciones intermedias. A consensos. Lo grave, en eso tenía razón la representante Carrascal, es que hemos llegado a un punto de polarización y de ideologización y de terquedad de ambos lados que ni siquiera se permite discutir. En el gobierno, en el Congreso, si hubieran podido incluir artículos de esos que tanto hablan, que sí son los buenos, que sí son los que necesitan, pues introduzcanlos ahí. Pero esto a lo que hemos llegado de que solamente se habla que con un informe se va a acabar, se van a destruir miles de empleos y entonces ni se discuten las cosas. Esas son formas muy primitivas de manejar la política. 8:13, Héctor. Sí, no, yo creo, Ricardo, para volver a su pregunta original, si el gobierno va a ceder, yo creo que sí. El gobierno va a ceder. De hecho, pues la información que yo tengo y lo que le he oído decir al ministro de Salud en el caso de esa reforma, que es una reforma pues muy compleja porque todo el diseño del sistema institucional para prestar el servicio de salud es de una enorme complejidad. Le he oído decir al ministro que prácticamente está de acuerdo con la mayoría de los congresistas en cuáles cambios, además de las que ya se han introducido al texto original, hay que introducir para hacer viable la reforma. Y yo creo que esa reforma, con esos cambios, que es particularmente el cambio que tiene que ver con mantener el aseguramiento en cabeza de las EPS, se va a aprobar. Y se va a aprobar permitiendo que las 4 o 5 cosas que lista el presidente Petro con frecuencia alrededor de la reforma a la salud se cumplan. El tema de que la plata no la manejen las EPS, sino la ADRES, que no haya integración vertical entre EPS y IPS, en fin, las 3 o 4 cosas o 5 que dice el presidente, todas están hoy en el proyecto y tienen mayorías. Y la manera de hacerlas viables es renunciando a la idea de que se acabe el sistema de aseguramiento de las EPS, y eso yo creo que va a pasar. Y va a pasar también la reforma pensional. En cuanto a la reforma laboral, me parece que hay, la reforma laboral tiene 3 partes, y efectivamente, como lo recordaba Aurelio, a mí francamente me parece una reformita. O sea, yo sí esperaba que un gobierno de izquierda hiciera una reforma profunda al sistema laboral, y realmente propone muy poquitas cosas, entre otras cosas, pues yo muchas veces le he dicho a los empresarios, pues si esa era la revolución, pues bueno, pues por lo menos yo me allano, porque ahí no hay nada verdaderamente revolucionario, ahí no hay nada que cambie el régimen de producción, digamos, encarece unos rubros, pero en realidad nada cambia, como lo dice. Cuando usted empieza a oír a la representante María Fernanda Carrascal y a otras personas, usted casi que llega a la conclusión, ayer al doctor Maltés, usted casi que llega a la conclusión que la reforma no es necesaria, porque mire usted que ellos dicen, es que eso ya está, la jurisprudencia lo dice, efectivamente, la mayoría de los temas ya están. A una persona, a una mujer embarazada o que recién ha tenido un bebé, no la pueden despedir. A una persona que le han prorrogado un contrato que escrito es de término definido, el contrato se vuelve de término indefinido. Todo eso lo dice ya la jurisprudencia. Si a mí me contratan con un contrato de prestación de servicios, pero en realidad hay una relación subordinada, es un contrato laboral. Todo eso es lo que ellos repiten en el proyecto de ley, tanto que ahora están diciendo que para qué ley y más bien decretos. No, eso demuestra que la ley no es importante. Y dicen, no nos estamos
inventando nada. Y la defensa es no nos estamos inventando nada. Entonces, si no se están inventando nada, entonces ¿para qué reforma? Blue, la alternativa.